realizar esa función que da el hábitat, poder vivir esa capacidad que tienen esos animales y adaptarse a esa alta temperatura para vivir, igualmente la planta. Asimismo, cuando hablamos de una montaña, allí nos podemos dar cuenta que existen animales, aves y plantas que también se adaptan para vivir en ese hábitat. Y porque se da una categoría de lo que es el hábitat, también tiene que haber allí elementos, por ejemplo, de luz, tiene que haber elementos de un medio ambiente, de sol y una especie de cuestiones que le permiten a las plantas, a los organismos, cualquiera que sea, poder vivir. Los hábitats que corresponden a los que son, por ejemplo, en valles, hay animales y plantas que no pueden vivir en las montañas ni pueden vivir en los desiertos, porque son plantas y animales específicamente para ese hábitat, para lo que son los valles. Y en este sentido también nos encontramos con terrenos o hábitats húmedos o humedales que allí solo pueden vivir animales y plantas adaptados para ese ambiente, para ese ecosistema, o sea, ese hábitat. O sea, hay animales que no podrían vivir en los desiertos y animales de los desiertos que no podrían vivir en humedales. Eso es lo que podemos nosotros explicar, hablar del hábitat. En este sentido, tener este conocimiento para que nosotros podamos defender el derecho al hábitat que tienen los que viven en los desiertos es importante, porque muchas veces se quiere dañar el hábitat de un determinado sector de vida o de una especie, y nosotros como portadores del conocimiento tenemos que hacer que ese conocimiento sea para que la vida de esos animales o esas plantas que se desarrollan en ese hábitat pueda darse. Asimismo, cuando nos toca hablar de los que son el hábitat acuático, que se dividen en dos, tenemos los ríos, que tienen una especie de animales, peces, que no pueden vivir en los océanos. Así, de igual modo, en los océanos existen animales y peces que no pueden vivir en los ríos. Entonces, esos son hábitats que encierran plantas y especies que solo se dan en esos lugares y tienen vida en esos lugares. ¿Entienden? Cuando hablamos del tema hábitat podemos plantearlo desde esa forma. Entonces, cuando nos referimos a lo que es el medio ambiente, como dije al principio, tener el conocimiento para transformar. El medio ambiente es todo lo que nosotros podemos observar, podemos vivir, podemos disfrutar, ¿me entiende? Y defender y conocer la función de un medio ambiente sano para que la vida se desarrolle, ya sea la vida de las plantas, la vida de los microorganismos, la vida de los seres humanos y de los animales se desarrolle en un medio ambiente sano. Nosotros tenemos que conocer la función que como individuos debemos tener para defender el medio ambiente, para cambiar si hay que cambiar y para no permitir que el medio ambiente sea dañado, porque estamos mirando que en los últimos tiempos y en el sistema que nos encontramos viviendo, que muchas veces no importa el medio ambiente, porque lo que importa es ganar y sacar y extraer del medio ambiente sin importar que lo que hay es y debe ser colectivo. Nosotros, a través del conocimiento de lo significativo que es el medio ambiente, es para defender y transformar, porque de eso se trata, tener conocimiento para defender y transformar en bienestar para los animales, para la fauna, para la flora, para el hombre, para todos los animales, en función que el medio ambiente en que nos encontremos sea para eso, para la vida, y porque todos tenemos un derecho a la vida, ¿me entiendes? Y el hábitat y el medio ambiente tiene que proveernos eso, tiene que darnos esa posibilidad de poder nosotros vivir en un medio ambiente sano. Por ejemplo, los ríos
forman parte del medio ambiente. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la función que hace un río, que debe correr libremente, estar sano, y crear las condiciones de hidratar las riberas para que los árboles y los bosques crezcan y se desarrollen en condiciones óptimas para vivir, porque los árboles viven, y si no tienen buenos afluentes, entonces se daña el hábitat de esos árboles, porque los ríos son los que crean esas condiciones. Asimismo, las montañas, que muchas veces vemos montañas que de repente nos encontramos con individuos que dicen, bueno, la voy a quitar de ahí, porque si la quito de ahí, si quito la montaña, esa montaña me da la facultad de yo lucrar, adquirir riqueza, y de repente trae una serie de máquinas e empieza a desmontar la montaña, porque lo de él es ganar, ¿me entiende? Vender, extraer. Entonces, en ese sentido, se da lo que es una política de ello, de extraer materiales para la construcción, para lo que sea, y el medio ambiente se daña. Se daña en cuestión de naturaleza sana, de visión bonita, porque el tipo o la compañía quiso destruir la montaña. En ese sentido, nosotros, ya que debemos tener todo el conocimiento de lo que el medio ambiente significa para todo, para los animales, para el hombre, debemos defender eso. Y no solo el medio ambiente que podemos ver, también lo que se encuentra en su suelo, que forma parte del medio ambiente. Porque cuando nosotros nos aferramos a política extractivista, donde se extraen minerales y que eso va dejando residuos que dañan el medio ambiente, porque se usan químicos o materiales que dañan el entorno, entonces el medio ambiente se daña. Al tener nosotros esos conocimientos, debemos hacerlo siempre en el sentido de transformar de esa realidad, ese hábitat, para que la vida se dé, porque eso es lo que significa el hábitat, poseer las condiciones, dar las condiciones para que los seres vivos puedan reanudarse y vivir. Y si hay un organismo de una sola célula, o sea, un organismo unicelular, necesita un hábitat sano para poder sobrevivir. Asimismo, los organismos que son pluricelulares necesitan de ese ambiente sano, necesitan de agua, necesitan de luz, necesitan de sol y necesitan de un ambiente sano. Es ahí el tema que nosotros nos propusimos tratar desde una óptica objetiva, para tener el conocimiento de poder transformar, de poder proteger, porque ahora hay que proteger. Ahora nos damos cuenta en este país, específicamente, a pesar de que en otros se está dando la misma circunstancia, porque vivimos el mismo sistema, un sistema depredador donde existen grupos que el medio ambiente y el hábitat para ellos no significa nada, porque lo que es importante es lucrar, extraer. Y como la política extractivista de muchas compañías es destruir todo, nosotros como parte de este foro y como ciudadanos debemos aferrarnos a tener los conocimientos básicos para poder defender y poder transformar para lo mejor. He ahí la importancia de este taller, de esta reunión, para que nosotros podamos realizar y tener los conocimientos y un discurso para poder defender, porque muchas veces queremos defender, pero no tenemos el discurso. Por ejemplo, a veces nos encontramos con territorios que están depredando una montaña. El tipo la montaña la tiene en su predio y dice, bueno, pero como la montaña está en el predio, no es de él, eso es del Estado. Y si va a depredar, tiene, por ejemplo, crear una tasa que pueda luego haber una regeneración y pagar si se va a dar si se va a destruir la montaña, porque hay leyes para eso, pagar impuestos, y muchas veces hacen eso y no lo pagan, ¿me entiendes? Porque la montaña de él es su predio y la pueden tomar, y eso no es así. Nosotros tenemos que tener el conocimiento que siempre y cuando se vaya a tocar el medio ambiente, cualesquiera que sea el espacio, el hábitat,
tiene que ser a través de dejar que se dé lo más importante en ese territorio, que es la vida de lo que existe allí. Es ahí el punto central de esta plática, de este gozo, de que nosotros tengamos los conocimientos para defender la naturaleza, para defender el hábitat e incluso para defender el país, porque es de todo. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Ya al inicio me presentaba Andrés Sedano, dando continuidad a lo que el compañero Francisco acaba de expresar. Vamos a hacer más o menos, a recoger un poco la idea de lo que queremos en este día, en este lugar, que es más que todo que cada uno de nosotros nos vayamos concientizados de qué es lo que nosotros queremos y que podamos salir preparados para en cualquier circunstancia que tengamos que hacer cualquier reclamo o explicarle a cualquier familiar, a cualquier amigo, a cualquier persona, nosotros estemos preparados para saber cómo vamos a defender por lo que estamos luchando y cómo lo vamos a plantear. Es un tema verdaderamente significativo y es lamentable que en la mayoría de las instituciones que deben de velar y que deben hacer que se le dé cumplimiento a un tema tan importante, a veces lo sobren. Pero qué bueno que hay todavía instituciones como la que están aquí hoy, que se preocupan por algo que es fundamental específicamente del Estado, pero que siempre tiene que haber un grupo que no represente ningún interés particular, sino un interés colectivo, que es el bienestar común de todos los que habitamos en una sociedad. El tema de los derechos humanos, del hábitat, del derecho a la vivienda y del derecho a la tierra, es un derecho humano y es un derecho fundamental. O sea que no es una propuesta de que nosotros estemos tratando de que se incluya ni de que se ponga en práctica. Es un derecho, específicamente el derecho de la vivienda. Es un derecho fundamental y está establecido en la Constitución del 2010 en el artículo 59. Desde el artículo 51 hasta el 60 ahí especifica claro el derecho al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra, pero específicamente el derecho a la vivienda está en el artículo 59. Y mientras yo analizaba y he estado estudiando el tema, es alarmante, es sorprendente uno ver algo que es constitucional, algo que está plasmado, hay algo que se le debe dar un seguimiento, y cuando uno ve la cifra alarmante y negativa que tenemos en nuestro país, por ejemplo, yo miraba y leía cómo, por ejemplo, nuestras autoridades, ellos ven de un crecimiento y se llenan de gozo y de regocijo de decir algo, y cuando uno va a la realidad, uno ve lo contrario. El derecho, señores, a la tierra y a la vivienda, eso es innegociable, es un derecho humano y es un derecho fundamental. Nosotros, ¿qué nosotros debemos hacer como institución, Francisco? Y comentábamos ayer, nosotros seguir insistiendo, seguir velando porque se le dé cumplimiento y porque cada uno de los seres humanos que vivimos en esta tierra tengamos igualdad de condiciones. ¿Por qué? Yo miraba una estadística en donde decía que el 71% de las viviendas de República Dominicana tienen déficit en alguna vamos a seguir sin el micrófono, en algunas de las cosas básicas de su hogar tienen déficit. O sea, hay situaciones, hay necesidades, y el tema de la vivienda, el gobierno de una forma abusiva, absurda. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno entiende, o los gobiernos entienden, el Estado, para no decir gobierno ni partido, de como que el que nació pobre, el que es pobre, que quizá no tenga una posibilidad económica, debe estar condenado a vivir en miseria, debe estar condenado a vivir en insalubridad, o sea, que está condenado a vivir de forma infrahumana, o que de lo contrario, si quiere salir de esta situación, no tiene el Estado la responsabilidad de crearle las condiciones, que tiene que tratar de salir como Dios lo ayude. No, es un deber del Estado garantizar que cada uno de sus ciudadanos
tengan una vivienda digna, una vivienda con los espacios, con la salubridad, con lo que se necesita. Pero, ¿qué pasa? El Estado en esta posición, si ustedes se fijan aquí, ¿qué hizo el Estado? El Estado hizo una sociedad a través de un fideicomiso, que es el sector público y el sector privado, desvinculándose un poquito, te dan una pequeña ayudita para una primera vivienda, que esto, que aquello, pero al final eso no es lo importante. Lo importante es que, por ejemplo, tú dices, sí, hay un fideicomiso, hay un primer bono para una primera vivienda, pero la mayoría de las personas que viven en pobreza y en pobreza extrema no califican para esto. Entonces es un deber del Estado colectivamente de garantizar de que cada dominicano y cada dominicana, me refiero al país en el que estamos viviendo, viva dignamente y que viva que tenga una calidad de vida, que hay una diferencia entre ser pobre y uno vivir precariamente. Señores, nadie quiere vivir mal, nadie quiere vivir infrahumanamente. Aquí todavía hay personas que en una misma casa viven 3 y 4 familias, pero un primo, un hermano en una misma casa. Es increíble. Los niños viviendo juntos, 4 y 5 niños durmiendo en una sola cama, en un país que nosotros nos lo han vendido, o que es así, que es un país prácticamente rico, con muchas riquezas, que nosotros también, si nos vamos al tema de la tierra ahí mismo juntos, que es un derecho, señores, que tenemos todos, a disfrutar de la tierra, a vivir de ella, a disfrutar de los beneficios. Si ustedes se fijan, aquí en República Dominicana, las tierras son del 10% de las personas que hay en República Dominicana. Aquí hay gente que no son ni siquiera dominicanos, hay empresas que ninguno de los dueños ni los accionistas son dominicanos y tienen medio país. Entonces nosotros como los dominicanos y como los que en verdad debemos disfrutar de nuestro país, de nuestra tierra, que somos los que debemos producir en ella, que somos los que debemos beneficiarnos de lo que se produce, no podemos. Y la compañera hablaba de un tema que se quedó en el otro taller y que es un tema de darle continuidad de los desalojos. O sea, es increíble que todavía en el pleno siglo XXI hay personas que están viviendo en un terreno del Estado por 30, por 40, hasta por 50 años, y de que aparece un dueño y van y lo sacan, ya ni siquiera del Estado. Estamos viviendo en un país en donde nosotros debemos de luchar para que los políticos no se repartan la tierra. Por ejemplo, cada vez que sale un gobierno de turno, ustedes se fijan cómo andan ya en este gobierno que tiene un mes y algo, ya andan repartiéndose que esto es mío, que aquella parcela, que la parcela tal. Entonces se quedan 2 o 3 en donde hay personas, señores, que están deseando tener por lo menos un pedacito para tener una habitación, para dormir, para vivir. Entonces yo creo que hay mucha irresponsabilidad de nuestras autoridades, del Estado dominicano, y que nosotros debemos seguir luchando con esto. Los desalojos, sí, los desalojos son legales, tienen bases legales, pero también hay una forma de cómo se hace. Los desalojos tienen un sistema en el cual, por ejemplo, a esta casa, el Estado decide que para abrir una calle, por ejemplo, se va a desalojar, pero hay un tema, hay un procedimiento en el cual se debe verificar el costo de la vivienda, declararlo en utilidad pública, pagarle el precio real al dueño, señores. Y no es un secreto, nosotros en tema de vivienda y en tema de terreno, de tierra, que es un derecho fundamental que nos corresponde a todos, estamos lamentablemente muy mal parados. Y yo sé que desde este foro, de este día, aquí, de esta actividad, nosotros vamos a salir con el conocimiento, con la capacidad y seguir con el deseo, señores, de que esto se siga respetando, que nos unamos a esas protestas, a esos reclamos de personas que están acostados en su casa con sus niños y van y les rompen todo, le destruyen, gente con 20, con 10, con 5, con 15 años, lo tiran para la calle. Y cuando tú averiguas de quién es el terreno, un terreno que es del Estado, tiene un dueño particular, que donde la tierra cuesta 1.000 pesos el metro, se lo venden a 5 pesos y le dan una porción, una cantidad inmensa de terreno, en donde habemos 10 o más millones de personas dominicanos, señores, en este país, que somos los dueños real de esta tierra, porque nosotros somos parte del Estado, y si son del Estado, a nosotros nos corresponde algo.
y nosotros somos los que deberíamos de una manera u otra beneficiarnos de los beneficios de la tierra. También, como decía Francisco, nosotros tenemos un derecho a un medio ambiente, a una circulación, a una vida sana, a una vivienda, a la tierra, y yo creo que este es el tema principal. Francisco y yo quisimos abordar un poquito la introducción al principio, pero yo sé que durante el taller vamos a ir adquiriendo algunos conocimientos y se irá desarrollando más amplio, y cada uno de nosotros nos iremos con una idea, con un abanico de ideas más abierto. Así que es un honor, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes, y sabemos que juntos nos iremos con mucho conocimiento y sé que lo pondremos en práctica. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora procede que abramos el diálogo para conocer un poco la situación en términos del derecho a la vivienda y a la tierra, a la situación de los desalojos que se está viviendo en el este. Alguien planteaba, que no está aquí en el día de hoy, una situación muy particular del tema de los desalojos en la zona. Entonces es bueno ver cuál es la situación a partir de los conocimientos que tiene el grupo, para caracterizar un poco qué es lo que está pasando y qué acción se pueden tomar en ese sentido. Primero, para apoyar las familias que están ahora mismo en condición de o desalojados o de amenaza de desalojo, y cuáles están cuál es la situación en general de la región. Entonces, por ahí abrimos el turno. Francisco quiere decir algo. Bien, en términos de desalojo, por ejemplo, aquí en La Romana hay un barrio que le llaman La Caleta, donde la gente tiene mucho tiempo viviendo ahí y de repente se encuentran en la misma circunstancia que las personas que vivían en el Hotel Brazo, que viven ahí que por tantos años, más de 40 años, de repente todo está vendido y todo pertenece a otro. Aquí en La Caleta estamos enfrentando ese mal de que quieren desalojar las personas que viven ahí porque se vendió estando yo ahí ese terreno. Asimismo, se da en el Ceibo, conocemos el caso de los peregrinos, que a través de un decreto se le donó ese territorio, que fue en el 78, en 1978, y luego aparece un dueño, que es un señor cubano, donde él aparece como dueño de esos terrenos y desalojan a esos campesinos que les toca ese terreno. Esos más o menos son los casos que yo conozco, que puedo sindicalizar, de que son luchas que nosotros debemos también meter en el paquete y abordarla. Como de Comisión de los Derechos Humanos, nosotros estamos planteando la defensa de esas personas a la vivienda y a que no sean desalojadas, igual como se dio en el brazo, y seguir luchando para que los peregrinos del Cerro de San Francisco de Vicentillo, su tierra que fue donada a través de un decreto, un título, se le mantenga como verdadero dueño. Sí, en ese mismo orden, como ustedes sabrán, acá en La Romana tenemos un sector ya que ha crecido bastante, con muchos habitantes. Es un sector de los más populares en La Romana, que está precisamente en el centro de la ciudad. Y es un sector que yo le conozco desde niño, y conozco personas que realmente la habitaban esta tierra, y hasta hace poco tiempo todavía uno de los dueños permanecía conmigo. ¿Qué pasa? Que ahora han aparecido nuevos dueños de este sector, que de hecho hay personas que ya no pueden vender. Es decir, que tienen 40 años, 50 años en el caso nuestro. Yo mismo soy de ahí de Villaverde, el sector que estoy hablando es de Villaverde actualmente. Ahora mismo han aparecido los dueños legítimos de esos terrenos, donde Villaverde tiene fundado más de 57 años, que es la edad justamente que yo tengo. Tiene ya fundado 50 y pico de años, y ahora, en los últimos tiempos, hay personas que están en algunos determinados sectores, porque por sector hay sectores que sí pueden vender, porque lograron conseguir algunos títulos. Pero ahora mismo hay unos sectores ahí en Villaverde que no pueden tomar ninguna decisión de vender, porque no tienen todavía las facultades ni el derecho a venta.
gente que tienen ya, que yo lo conozco, que cuando empezó el barrio, ya ellos habían comprado al señor, le decían el Pinto, acá en Villaverde. Ahora aparecieron, después del Pinto han aparecido dos dueños de los terrenos. Un lugar como el sector Villaverde, que es de los más grandes que tenemos ahora mismo en la Romana. Es más, con decirle de hecho que Villaverde es más grande que la ciudad, es mucho más grande que la ciudad. Y por cierto, yo tengo unos familiares que viven en el sector de San Carlos y Villaverde, que son dos sectores diferentes, que tenían en venta su casa por motivo que los dueños principales ya habían fallecido y los hijos quieren ahora vender y no han podido porque el abogado no quiere firmarle la venta, porque eso está bajo una supervisión del Estado y de los nuevos dueños supuestamente de ese terreno. Entonces, esas son cosas que ahora mismo nosotros como derechos humanos pertenecemos a los hijos, tenemos que ponerle asunto y tratar de investigar realmente quiénes son los verdaderos dueños. Como ya está una comisión que se está levantando en otras condiciones de orden y de una visión donde no se negocien tampoco como derechos humanos, empecemos a echar para atrás y a coger dádivas. No tenemos que enfrentar estos problemas, porque hay personas que realmente no necesitan. Ahora yo conozco más de 5 familias que no pueden vender su casa, tienen necesidades y no han podido vender terreno de esto porque no tienen unos papeles supuestamente originales, porque hay unos supuestos dueños ahora. Entonces hay que hacer una investigación, hacer un levantamiento de buscar realmente la raíz de estos problemas, porque están afectando a muchas personas en un lugar donde ya tienen más de 57 años a tener todo el conocimiento de habitar en ellos. Entonces, no sé, los gobiernos como que se han descuidado de él, pero nosotros como institución, nosotros ya que tenemos las facultades y el derecho firmado ya por una institución como los derechos humanos, debemos de plantear y buscar la forma de que esta gente logre su objetivo. Y está en manos nuestras ayudarnos a ello. Eso es lo que yo pongo. Es exacto. Para decirle ya, para terminar, yo entiendo que la tierra, aún cuando tú naces, debe nacer con una porción, porque Dios nos mandó a este mundo y dice la Biblia que de Dios es la tierra y su plenitud y de lo que en ella habitan. O sea, que de nuestro nacimiento a nosotros nos corresponde, por orden y logística, que debemos tener cada quien un pedazo de tierra donde formar tu hogar y recortar tu cabeza. ¿De cuánto? Además, bueno, yo quisiera decir algo, tengo una pregunta. Yo les pido disculpas que tuve que salir al momento de comenzar. UCT, ¿qué es esto? La Unión de Clasistas Trabajadores. Es unión clasista de trabajadores, porque aquí no lo dice. Lo que pasa es que ese era el mismo que se llamaba antes MTI, Movimiento de los Independientes, y está la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Entonces, Copadeva, ¿quién está aquí de Copadeva? Natanael. Y Transporte Pedro Juan. Transporte, allá, seguro. Eso es una compañía de transportes. Y se llama así, Transporte. Y bueno, y hay varios que son del Frente Amplio, Julio Manzano y Marcelo Zorrilla. Tienen buen equipo ustedes. ¿Y esos equipos son del Frente Amplio? Todos somos del Frente Amplio. Todos son Frente Amplio. Sí, su mayoría. No, pero yo pregunté por los equipos. No de la escuela multitemática, los equipos son de la escuela. Son muy buenos los equipos, pues son chiquitos. Entonces, sí, no, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos 3 canales. Todo lo que hacemos de los derechos humanos de la OCT se hacen 2 programas semanales y lo transmitimos. Entonces todo lo que hay aquí pertenece a la escuela multitemática y pertenece a los derechos humanos. Bueno, ese tema de comunicación para nosotros es un tema de interés. Yo les pregunto, Víctor Pacheco, ya creo que lo mencioné a todos, y Turbí, articulación, UTC también, está aquí como UTC también.
Pero esa es otra cosa, es UTC, no es... UTC, ellos es UCT, Unión Clasista de Trabajadores, y UTC, Unión de Trabajadores. Unión de Trabajadores De los cañeros. Por eso hay que ponerle la sigla, porque es, los nombres concretos, porque yo lo veo así y yo me confundí. Parece lo mismo. Exacto, no, yo quería saber, pero a mí me gustaría un poco situar. A ver, nosotros hemos tenido una situación en el día de hoy, no han venido todos los compañeros y compañeras que nosotros esperábamos. Sin embargo, tampoco es un tema de ponernos a llorar, o sea, porque la vida es así, tenemos éxitos, tenemos reveses, y el tema es evaluar, analizar qué pasó y seguir adelante para seguir construyendo. Tampoco es un tema de encontrar culpables, no, es simplemente poder hacer las cosas mejor, superando las limitaciones que hayamos tenido en esta convocatoria. Yo, que además me preocupo por el tema de los recursos, rápidamente cancelamos el almuerzo, porque si no va a venir la gente, no podemos que traigan un almuerzo tan suculento como ese desayuno, y entonces que se nos quede. Está eso reservado. Yo le acabo de informar a la encargada de la administración que nada más se va a pagar el desayuno para que los recursos que estaban para el almuerzo, y se los digo porque nosotros, muchos de nosotros, le exigimos a las instituciones públicas ahorro y les exigimos transparencia, entonces nosotros tenemos que practicarlo en la casa, porque sean recursos que están entregados por un proyecto, nosotros no podemos dilapidar esos recursos. O sea, si no hacemos eso, no tenemos calidad moral, ni política, ni social para hablar y para exigirle a los otros. Ser coherente, esa es la clave. Ahora, dicho esto, tenemos que aprovechar, y bueno, los compañeros hicieron la intervención, está grabada, eso nos sitúa en una cuestión más teórica, porque las dos primeras intervenciones fueron teóricas sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema de la importancia de los conocimientos y demás. Pero a nosotros nos interesaría aprovechar este momento, porque el evento como tal, que tenía como propósito identificar los problemas relacionados, aquí ustedes han citado algunos, pero con el tema del acceso a la tierra, aunque han hablado del tema y de la vivienda, lo han citado mucho a niveles de ejemplos concretos, en un barrio, en una comunidad. Es importante que tratemos de pensar, porque ese era el propósito del encuentro, y además que era un encuentro que estaban convocados los que asistieron al encuentro anterior que realizamos en San Pedro de Macorís, ustedes recuerdan que eran 20 y pico de personas, que lo movimos para la Romana a solicitud de los compañeros, porque ellos dijeron, vamos a hacer el próximo en la Romana, y entonces ahí me dice el que está en Estados Unidos, que fue el que convocó en Santiago, que ha habido un tema de transporte. Le digo, bueno, pero si no lo sabíamos, no lo podemos resolver. Si ellos, porque ya le dijeron que no vinieron de San Pedro para acá por un tema de transporte, lo cual es lógico y atendible, pero el que no habla, Dios no lo oye, ¿verdad? Ni siquiera para ir a la misa. Entonces, si los compañeros no hablaron y a nadie le dijeron que tenía tema de transporte, nadie se preocupó por eso. No es que nosotros tengamos una cantera, pero si sabemos que esa es la limitación, sobre todo para compañeros y compañeras que tienen limitaciones de recursos, hubiéramos buscado la manera de resolver. Entonces, esa es una situación. Pero también nosotros pensamos este encuentro, y hace ya varias semanas que hemos visto que uno de los propósitos del Foro Ciudadano es contribuir primero a que Foro Ciudadano no, y yo creo que lo dije la otra vez, ustedes me recordarán, usted no estuvo la otra vez, ni usted tampoco, usted lo puedo repetir, que Foro Ciudadano, que va a cumplir 26 años, que fue fundado por un conjunto de personas que entendían que había que organizar, articular a las organizaciones sociales comunitarias del país para luchar contra el tema de la injusticia y sobre todo el tema de la pobreza y el tema social. Entre ellos está el padre Jorge Cela, que siempre nosotros lo citamos por el legado que dejó Jorge, aun y cuando él no esté ya físicamente con nosotros.
pero él hizo una serie de planteamientos de acciones para conformar con otra gente, con organizaciones, para conformar a Foro Ciudadano. 26 años después, nosotros estamos comprometidos a continuar ese legado. Y bueno, hay momentos difíciles, hay momentos bien. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de contar con una iniciativa de un proyecto que es un foro para todos, que nos permite tener algo de recursos, porque Foro Ciudadano no tiene recursos. O sea, Foro se mantiene con lo que aportan las organizaciones. Así, por ejemplo, este local es un local aportado por la escuela, por la Comisión de Derechos Humanos, que forma parte de la comisión del Comité de Seguimiento de Foro Ciudadano, que es una de las estructuras del foro a nivel institucional. Cuando pasaron eso, yo decía prestado. No, esto no es prestado, esto es un apoyo, un aporte que hace la Comisión de Derechos Humanos como parte de su accionar al interior de, porque si tuviéramos que ir a un local alquilado tendríamos que pagar 5, 10, 15. Aquí lo están haciendo no gratis, porque esto tiene unos costos, pero sí de manera solidaria. Entonces, pero un foro para todos, un proyecto importante con apoyo de la Unión Europea, que tiene recursos para ¿qué? Para la alimentación, para algunas acciones, para promover estas acciones, estos encuentros de articulación de organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué buscamos con esto? Que Foro Ciudadano no esté solamente en la capital. Por muchísimas razones, la fuerza de Foro Ciudadano, muchas organizaciones que formaban parte, por ejemplo aquí en el este o en el sur, se fueron alejando, muchas porque no tienen dinero para participar en la actividad, o que perdieron el interés, que también ese interés se pierde por múltiples razones. Por ejemplo, formaba parte de Foro Ciudadano el CONEP, Ángel, Fintus, ya no está. ¿Y por qué se retiraron? Bueno, por un tema ideológico, por un tema de visión. Otras, como por ejemplo Promus, estuvo un tiempo alejada porque no tenía recursos para venir, o CIEPO, o una organización que hay en el Seibo que se llama EMUR. ¿Por qué? Porque no tienen la logística para poder venir a una reunión. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, claro, las que están en la capital sí participan, porque es más fácil ir a una reunión de los barrios y del propio foro. ¿Cuál es la idea con esta iniciativa de un foro para todos? Que nos permita hacer estas actividades y rearticular el movimiento social, o sea, el tejido social. Voy a usar una palabra que me dijo compañero Turbí, tú estás pisando eso y se te va a dañar, mira. Que me dijo Turbí para el caso del sur, cuando pensamos esto de manera conjunta, me dijo, nosotros tenemos interés de rearticular el tejido social. ¿Fue así? Tejido social no es una ONG, no es una junta de vecinos, es el tejido social que forma parte y que tiene vida en una región y en el país. Y eso es importante por la agenda que tenemos que tener desde los sectores sociales en los temas fundamentales que afectan a los sectores en condiciones de pobreza, de injusticia social, de discriminación que hemos tenido durante siglos y que se siguen materializando ahora. Entonces, en ese sentido, cuando se diseñó esta iniciativa, al interior del Foro Ciudadano se ha planteado que la articulación no era solo de las organizaciones que forman parte de Foro Ciudadano, no es hacer más de lo mismo, como diría Jorge Cela, sino comenzar a retomar las organizaciones que eran parte de Foro o nuevas organizaciones. Y también del año pasado, cuando se diseñó el proyecto, un proyecto, también y políticamente, y cuando digo políticamente no me refiero al tema partidario, sino de política, de social, se ha planteado al interior del Foro Ciudadano que Foro se define como una plataforma cívico-social no partidaria.
pero no somos la única plataforma. Hay muchas otras que han ido surgiendo durante estos 26 años y quizá van a surgir más, pero aquí han surgido organizaciones por el tema medioambiental, por la lucha de los haitíes, la defensa de la Loma Miranda como parque nacional, pero en el tema de las mujeres, por los derechos de las mujeres, por el tema de las tres causales, pero hay un movimiento de mujeres, un movimiento feminista, hay un foro feminista, pero hay todo un movimiento de luchas ambientales en torno al tema de la industria extractiva, donde tenemos luchas y plataformas en Barahona, que Turbín puede hablarnos de eso, en San Juan de la Maguana, en Cotuí, con el tema de la Falcon Bridge, de la barra y todo eso. Aquí en el este tenemos la lucha que ustedes han mencionado de los peregrinos, que quizá la más fuerte, pero está el tema de las denuncias que hay con respecto a el tema del CEA, del Central Romana, el tema del trabajo infantil, ahí el tema de la violación de derechos a los trabajadores en el Central Romana, el tema del latifundio, de la propiedad de la tierra. Entonces, y hay plataformas, hay movimientos de lucha, el tema, por ejemplo, del derecho a la vivienda, desde Ciudad Alternativa, con Casa Jazz, que era un proyecto que se han impulsado todo un conjunto de acciones que llevaron a que trabajaran intensamente en el tema del proyecto de ley que hoy ya se aprobó, en el reglamento. O sea que hay plataformas que están con los derechos de los niños en el país, están los dominicos descendientes de haitianos que también tienen plataforma. Entonces, todas las plataformas, todas las organizaciones articuladas en torno a la salud, en la DESA y la seguridad social digna, la coalición por la seguridad social digna, está Coanor en Santiago Rodríguez, está la coalición Enriquillo en las subregiones, o sea, hay múltiples. Entonces, Foro Ciudadano no se puede apropiar que es la única plataforma cívico-social, es una de tantas que tiene 26 años, quizá hay otra que tiene menos tiempo y tal, pero ¿qué es lo que nos hemos planteado en Foro Ciudadano? La importancia de articular esas plataformas de lucha, porque esas plataformas se vinculan en torno a causas, no a proyectos, sino a causas, y las causas siguen ahí porque no se han resuelto los problemas de este país. Entonces, en ese proceso el año pasado hicimos varias actividades, como fue un diplomado que se hizo en la capital, se hizo de fortalecimiento institucional que lo coordinó Diana, se hizo dos cursos de incidencia para dos tipos de organizaciones que lo coordinó Juan Luis Corporán de Ciudad Alternativa. Se realizaron encuentros que los coordinó Patricia en el sur, en el Cibao. Aquí en el este no se habían podido realizar porque creo que es uno de los temas que tenemos que analizar. Ella insistió mucho el año pasado y aquí no hubo tejido social para organizarlo. Después hicimos el del este, ella estaba en proceso de salud, hicimos el del este y ahora en San Pedro, ahora vemos aquí que hemos tenido esta situación. Pero tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Con los ejes de la carreta que tenemos. Entonces, en ese proceso también veíamos ya para este año la importancia de coordinar con instancias que articulan ya esas plataformas que yo he mencionado. Y ahí es donde viene la articulación, y yo lo veo a él porque él es el que está en ese proceso mucho, de la Coordinadora Nacional Popular. Es así, ¿verdad? Entonces, la coordinadora reúne muchas de estas plataformas y quizá otras más que yo no he mencionado. Y ahí tuvimos una reunión con él y después tuvimos una reunión con la coordinadora y las instancias de Foro Ciudadano para pensar estos encuentros. Es ahí donde yo quiero situar esto, porque para nosotros es muy importante. Y ahí vimos que estos encuentros es para articular organizaciones sociales, y le cojo la palabra a Turbí, de articular, de rearticular el tejido social es vital para nosotros.
Y eso significa que no nos podemos quedar solamente en una organización o en una plataforma o en un tema que nos preocupe, porque a cada quien le preocupa el tema que está más cerca, pero hay muchos problemas en una región que tenemos que tomar en cuenta. Hay que expandirse y además las causas y las luchas no es porque a mí me preocupa solamente lo mío. Yo tengo que preocuparme por lo que a mí me afecta en mi barrio, en mi comunidad, pero tengo que entender las demandas y las luchas de los demás, y después eso tiene que venir a un tema de priorizar. ¿Qué es lo prioritario en un momento determinado? Porque yo puedo pensar que en mi barrio, en Ciudad Nueva, lo más importante es el Parque Cervantes que yo tengo ahí, que toca la música hasta las 2 de la mañana. Usted no vive en ese barrio, usted le preocupa eso. Quizá a usted le preocupa el tema de su vivienda, de su entonces tenemos que ponernos de acuerdo para que su problema y mi problema puedan llegar a un punto común de qué vamos a plantear aquí, allá o acullá, de demandas sociales, demandas políticos-sociales que puedan contribuir a que mejore la vida de la gente de nuestros barrios, de nuestras comunidades. ¿Queda claro más o menos cuál es el propósito? Sí. Por eso este encuentro también lo coordinamos con la coordinadora. Yo creo que quizás no tuvimos el tiempo, quizás como Santiaguito está afuera, entonces él nos ayudó, aunque se mandó la lista y tal, pero también estamos coordinando con la coordinadora y debería de haber aquí más personas vinculadas a las organizaciones que están vinculadas a la coordinadora. ¿Para qué? Para tratar de tener esa mirada amplia, no reducida. Y sí quiero plantearles, ya yo te digo ahora, yo hablo mucho, pero espérate un segundo. Históricamente, cuando vemos los estudios que se han hecho de desarrollo humano, de índices del país, la región con un nivel más bajo de organización y de movilización es justamente la región este. O sea, si nosotros vamos, por ejemplo, y hacemos algo en el nordeste, eso se va por allá arriba, porque ahí está San Francisco, que ha sido caliente con los barrios, entonces sale en los estudios, no porque lo digamos nosotros, no, porque lo dicen Naciones Unidas, lo dicen todos esos organismos. En la región nordeste, con 2 provincias solamente, la Duarte y las hermanas Mirabal, dan cajeta, quizá más en otros momentos, pero salen. Y además hay muchas organizaciones, tiene 50, 100, 200 organizaciones. Aquí en el este son menos las organizaciones. Entonces, yo quiero terminar con esto porque me parece que esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotros para un próximo encuentro. Un próximo encuentro que tiene que ser para que continuemos avanzando en estas reflexiones, teniendo una diversidad, porque Foro Ciudadano se plantea que tiene que ser plural, diverso, y que hay que buscar no nueva organización porque haya surgido ayer y porque sea, no, sino otras organizaciones que hacen vida en la región, pero que no están involucradas. Por ejemplo, en el caso de San Pedro, fue interesante ver cómo se vinculó un conjunto de organizaciones vinculadas al tema de los buloyas, del tema cultural, y eso es también abrirnos a esos otros sectores y actores. Entonces, esa es como una tarea que tenemos que hacerla, no nosotras solas, sino de manera colectiva para lograr un espacio más diverso en un próximo encuentro que lo vamos a hacer. Y por otro lado, aprovechar esta mañana, lo que nos queda, ¿verdad? Porque allá tenemos un tiempo para seguir, aprovechar que está Diana aquí para conversar sobre lo que sigue, porque después de estos encuentros nosotros tenemos, miren ahí el objetivo general, fortalecer y en específico las capacidades de planificación, de comunicación, de incidencia y articulación de Foro Ciudadano en los temas de derechos humanos. Esas capacidades tenemos que definirlas con ustedes, o sea, ¿qué les interesa? No que vengamos a decir, miren, vamos a hacer un taller sobre oratoria, pero puede ser que a usted no le interese el tema de oratoria,
o decir, vamos a hacer un taller sobre qué equipos habría que tener para hacer la comunicación. ¿Y cómo vamos a hacer un taller sobre eso? Si ¿cómo que tú te llamas? Marcelo Solís. Marcelo tiene los mejores equipos, que yo me llevo esos equipitos que me encantan, ¿verdad? Entonces tenemos que poner otros temas que le agreguen valor a lo que ya ustedes tienen, o sea, en temas de contenido. Y también que veamos, Diana nos va a explicar cómo estaría prevista la capacitación y las actividades en los próximos meses. Porque algo que queremos hacer es que nosotros tenemos, ha habido un proceso electoral, hay una recomposición, sino los actores políticos están ahora, algunos salen del Congreso, de las alcaldías, otros entran al Congreso. Entonces eso nosotros tenemos que analizarlo, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con el enfoque del nuevo gabinete. Entonces nosotros no podemos pensar, las luchas sociales no son para mañana solamente, hay luchas que se dan de manera inmediata, pero hay otras que son a mediano plazo y hay otras que son a más largo plazo. Entonces nosotros queremos en el mes de agosto y septiembre finales hacer acciones de hacer un análisis de construcción de escenarios, cuáles son los escenarios políticos, sociales que hay en el país, cuáles son las luchas que tenemos que trabajar, no para el 30, porque el 30 ya tenemos una asamblea de la coordinadora. ¿Qué van a ser las luchas en este país en los próximos 4 años? El año que viene, ¿cuál es el tema que nos convoca? Pero no puede ser que vayamos 2 gatos a eso y los demás se queden. No, tenemos que ver cómo pasó en el 2010-11, que todos, absolutamente todos y todas, nos metimos en qué. Marcha Verde. No, esa fue en el 17, eso fue en el 17, eso fue el 4%, eso fue el 4%, era educación, y nos metimos todos, sacerdote, cura popular, hasta el sector privado. Después en el 17 nos metimos todos en Marcha Verde y salíamos vestidos de verde, y el verde se convirtió en un tema que no podíamos entrar en instituciones públicas. Al Congreso no podían entrar los que iban vestidos de amarillo, ni los de verde después tampoco. Entonces tenemos que identificar esas luchas, esas causas que nos unifiquen como pueblo, como sectores. Y eso no puede ser que lo defina Turbín, ni Patricia, ni él, ni usted, sino que tiene que ser de manera colectiva. Entonces, eso es lo que nosotros queremos señalar, y por eso tenemos una sesión de construcción, de análisis de escenario, con un experto que ha venido a trabajar otra vez con el Observatorio de Políticas Sociales, y también con Cipro, que es un amigo de nacionalidad cubana, que pueda un investigador que pone su experiencia al servicio de todas estas causas desde hace años. Y por otro lado, queremos también sistematizar la vida de Foro Ciudadano en estos años, como para ver también con ese análisis de escenario qué vamos a hacer en los próximos años, o sea, como organizaciones, como plataformas, como activismo. Yo quería decir eso para situar el contexto de dónde está la que vamos a hacer en el día de hoy y la que vamos a hacer próximamente. Que no lo veamos chiquitico porque somos 5 o 10, sino que veamos que hay todo un proceso que tenemos que darle curso y seguir construyendo. Eso era lo que quería decir. Bueno, yo solamente quiero decir que, bueno, una cosa, pedir que en el caso del Foro Ciudadanos sigamos haciendo un esfuerzo por apoyar, contribuir en algo a la articulación de la democracia. Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta la realidad. Hicimos un encuentro en San Pedro de Macorís donde tuvimos un enfoque un poco más amplio. Nosotros le habíamos dicho a los compañeros, hay que invitar a todo el mundo precisamente por lo que estamos señalando a la compañera de un estudio y de los diagnósticos previos que se han estado manejando en los últimos años en el país en relación a los niveles de articulación que hay. Sí, tenemos que facilitar al máximo la participación, y dentro de ese proceso de facilitación que podamos contribuir desde el Foro Ciudadano hay que hacerlo. Si hay que hacer el encuentro igual, lo hacemos igual, y
tomar en cuenta ahora que hay que tratar de, en esas circunstancias, que poder quizás preparar lo que podamos hacer, si podemos hacer dos o tres encuentros, capacitaciones de diciembre, lo que queda de proyecto, que lo podamos hacer con el mayor tiempo posible y tomar en cuenta todos esos elementos delimitantes que hay en la verdad. Tomando en cuenta esos elementos delimitantes que hay, convocamos en San Pedro y hubo una mejor respuesta. No por el lugar simplemente, quiero decir, pero bajaron la campaña del Seibo, del Peregrino, del Reconocido, u otros. Entonces, quisiera que retomáramos como ese espíritu de, tomando en cuenta las circunstancias que hay aquí, ser lo más amplio posible, tomar en cuenta el mayor tiempo que quería decir eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera anotar, para que no se olviden, es un tema. Estamos en la Romana y estamos hablando del tema del derecho a la tierra. Además, hace un par de años que yo entré a la página del Central Romana y vi que medidas en acres o hectáreas, el Central Romana tiene alrededor de 1.600.000 tareas que dedica principalmente a la caña, cosas. Y también ustedes saben que tienen casa de campo, otras cosas, sector turístico, otras áreas. Tampoco podemos partir de que eso es una realidad que surgió de la noche a la mañana, ¿no? Y hubo una intervención militar en el 2016. Y esa compañía, que primero se llamaba Puerto Rico Sugar Company y demás, tiene una historia. Y hay incluso una historia por el sindicalismo, la desaparición de Guido Virgo en los años 60 y después. Y el traspaso del que fue el Central Romana de otra compañía, la familia Franul y demás. Ahora mismo el Central Romana tiene unos conflictos con algunos sectores económicos y demás en los Estados Unidos que llegaron incluso a cerrarle la cuota preferencial y la azúcar en ese mercado. Y hay una lucha por ahí con las compañías de mejora de las instituciones. Cuando pensamos, por ejemplo, en el derecho a la tierra, a la propiedad y de cosas, ustedes tienen que saber que aquí hay una cantidad de miles significativos de trabajadores que simplemente viven en esos racones y que muchos de ellos, si no están trabajando fácilmente, los sacan de ahí, no tienen derecho a la vivienda. Y esos batallas, cerca de 100 batallas. Entonces, todas esas son realidades que están aquí. Y hoy hemos estado hablando de esas cosas y de esos elementos. Pero décadas de atrás, yo recuerdo que Monbó decía que el Central Romana era un estado dentro del Estado Dominicano. Entonces eso no ha cambiado, eso se ha reforzado. Sí. Porque después que salió el CEA, aquí hay varios cientos de miles de tareas de tierra, por si no lo sabían, lo tomaron ellos. Que el Central Romana la tiene enredada, o no sé si se la traspasaron ya directamente. Porque los Vicini se supone que tienen de las tierras del CEA del este 379.000 tareas arrendadas. Que hubo un conflicto hace algunos años porque le arrendaron una tierra que se la arrendaron unos españoles ahí que vienen como del ingenio por aquí, luego una parte parece que era así y otra parte también a los Vicini como que coincidían, una tierra estaban arrendada a más de una persona. Entonces todas esas cosas forman parte de esa realidad. Y yo quería decir eso solamente para reforzar lo que está diciendo Guadalupe, en el sentido de que tenemos que mirar la posibilidad de la articulación, las luchas y la realidad de esas cosas desde una perspectiva amplia. Desde una perspectiva amplia. No podemos reducir los derechos humanos aquí a que quizá le dan 2 o 3 palos a la gente, probablemente alza. Quería decir eso. Y sugerir eso, que aquí en las regiones que por esas condiciones seamos lo más flexibles, lo más amplio posible, para que todo el mundo se integre. Nos demos el tiempo cuando se vaya a hacer el. Eso fue lo que pasó en San Pedro. Usted me llamó bien San Pedro, no se había podido. Bueno, pero vamos a ver con lo poco que hay.
se hizo un esfuerzo. Ahora también, como tenemos en cuenta todos esos elementos, los compañeros saben de lo que yo determino, Sí, ustedes saben. Bien. Cuando uno se cae, ¿qué pasa? Se levanta. Eso es así, ¿no? Sí, que puede. Bueno, cuando todo está mi bastón, espera, Si no me levantamos, el bastón, mire, yo ando con el bastón para no caerme, y cuando me caigo yo me levanto, o sea, porque es gracia. Entonces así uno se cae y se levanta, ¿no? A no que te muera, pero si no te moriste tiene que seguir morando. Sí, según lo que dice las últimas palabras que mencionó de la tierra, yo soy víctima de eso, o sea, mi familia. Santa Romana tiene alrededor de 23.000 hectáreas de tierra de mi familia, en La Malena. El hecho de que una de mi familia, llámese una tía de mi padre, le arrendó esta tierra a Santa Romana, a escondida de toda la familia. El derecho a cobrar el arrendamiento de la tierra ya se convirtió en una corona para esa época. La señora hizo banco en Santo Domingo. El banco que desapareció hace mucho era de él. Bueno, en fin, es que esa tierra, Banco del Progreso, ese banco es de la familia de Dios. De hecho, hubieron una comisión de la familia que pedían, porque ellos supuestamente llamaron a la familia a recoger el dinero que ellos tenían acumulado como corona, que hace más de 53 años que no se cobra. Hicimos se reformó una comisión en la familia, se hizo una declaración de heredero para que se le entregara el dinero a mi familia formalmente. Pero ¿qué pasa? Cada vez que la familia va a reclamar, siempre nos pone otra alternativa. Ahora hay que buscar la firma de doña María Castillo, que está muerta, pero los hijos ahora no tienen derecho porque ella puso solamente 2 personas anotadas que solo podían ellos cobrar ese dinero cada vez que se iba que Santa Romana le pagaba a los colonos. 23.000 tareas en La Malena, en Magdalena. Esa tierra, esta llanura que hay ahí, este año, era de mi bisabuelo Juan José Castillo. Y hoy en día, esta familia no ha podido todavía recuperar esa tierra. Y es nuestra. Por el hecho de que siempre, anteriormente, los padres destinaban a un hijo, porque era el mayor de edad, le entregaban los papeles a ellos, sin saber cuál era el corazón o cuál era la intención de esa persona, aún siendo su hijo o su hermano. Porque a veces en la familia usted no conoce quién es quién. De hecho, uno puede dejarlo porque mi hijo más viejo eres tú vas a manejar lo mío. No. Esto es un sistema de igualdad. Todos somos iguales en la familia. Yo soy su hijo, tú eres mío. Entonces nosotros tenemos ya alrededor de 12 años tratando de que esta tierra poderla conseguir. No hemos podido. Donde legalmente la tierra es nuestra. La tienen ellos, pero ellos buscan siempre, cada vez que la familia va, el abogado, no sé si el abogado coge dinero, los abogados la mayoría se han vendido. Dentro de la misma familia nuestra había uno que tomó el caso y él de repente dijo que no iba a continuar más. Sin embargo, después apareció una cantidad inmensa de dinero que él era un abogado de un picapé, como él dice, tomó él el caso y resulta que hoy es multimillonario. Supuestamente la familia estuvo investigando y él también cogió dinero de eso. Pero si nosotros por ejemplo podemos conseguir la forma, así como este cubano que está bien bueno aquí ahora mismo, y el tema de los derechos humanos, yo creo que eso también se podría ayudar a la familia nueva. Eso aquí también es como hay muchos de ellos que dependen de fortuna, quizás no les importa, pero vemos pobres dentro de ellos, que también nos interesaría conseguir la tierra. Se mira que la bisabuelo con papeles legales comprada para esa época, a los valdeses de igual. Se la compró mi bisabuelo en tierra. Ojalá a mí que me tocara un chin de eso, porque yo soy valdés de los pobres, no de los valdés sí. ricos de aquí. Bueno, y A ver, sobre eso, nosotros como foro,
hay un tema con la tierra y hay un tema con la titulación de la tierra. Y eso está muy vinculado a un tema de corrupción. Aquí las instancias que están a nivel del Estado encargadas de eso, los casos de corrupción que nosotros escuchamos son múltiples. Los 3 brazos en la capital lo vendieron varias veces, y tenemos un sistema de justicia, un ministerio público, que por más que haya una procuradora y 2 fiscales que quieren, hay una estructura ahí cimentada que no permite que las cosas avancen. Entonces, por eso esta lucha, hay que seguir luchando contra la corrupción, y hay que seguir generando un sistema de justicia que sea justo, que no sea para beneficiar a los que tienen más. A mí me gustaría ser una persona de participar en esa lucha. Yo estoy aquí justamente por eso, porque me gustaría que esa lucha se realice. Yo sería partícipe de eso. Bueno, entonces ahí hay 2 cosas. Uno, que se puede vincular a una de las mesas que tiene Foro Ciudadano, porque Foro tiene 3 mesas. Yo le mencioné, Foro tiene una estructura que es el comité asambleario. Las decisiones de Foro se toman en asamblea anualmente y ahora a mitad de evaluación. Después se elige un comité de seguimiento que está integrado por 12 organizaciones y la Secretaría de Foro Ciudadano. En este momento, CIPROS, y quien les habla, lleva dentro de CIPROS la Secretaría de Foro Ciudadano, que un poco es como quien coordina, quien convoca, quien puede tener la vocería. Nosotros estamos tratando de que sea una vocería colectiva también en función de los temas. Esas son 12 organizaciones. ¿Quiénes están ahí? Ciudad Alternativa, Ciudad Alternativa salió. Está Copadeva, ACOPRO, el Centro Juan 23, el Centro Juan 23 lo que salió también. Participación Ciudadana, está la Red Urbano Popular, con ABUTA, el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, Montalvo, Fundación Solidaridad, FENADIR, CIPAF y la Comisión de Derechos Humanos. Y CIPRO, somos 12 organizaciones. Y la Secretaría. Ahora, después nosotros, la forma de organizar a Foro es por mesas. Tiene 3 mesas activas y las mesas se van creando no porque son para toda la vida de Foro, sino en función del contexto, de la realidad. Hay 3 mesas. La mesa de políticas sociales, que es la más activa, que durante mucho tiempo ha estado muy orientada hacia el tema de los desalojos, el tema de la vivienda y otros temas de carácter. Ahí estaba, por ejemplo, el tema de educación, cuando estaba el 4%, con todo eso. Entonces, esa es la mesa de políticas sociales. Está la mesa de justicia y transparencia, que es donde se discuten los temas de lucha contra la corrupción, la impunidad. Ahora hay una iniciativa de los fondos a terceros que va a hacer una especie de laboratorio para los funcionarios públicos que salieron y que tienen que hacer su declaración jurada y que la mayoría no lo ha hecho, y los que entran que tampoco han hecho declaración jurada de bienes, que darle seguimiento a eso. Y está la mesa de género, que es la mesa donde se discuten los temas de discriminación hacia nosotras las mujeres en el país. Y ahí hay varias organizaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estas mesas funcionen no solamente en la capital, sino también a nivel de las regiones. Entonces, en principio, en lo que solo resolvemos y se forman aquí 9 mesas de interés, porque puede ser, por ejemplo, que el año que viene creemos otra mesa, o sea, porque es importante en función del país. Supongamos el tema nuclear. Bueno, si es un tema de interés de todas las organizaciones, podemos crear una mesa sobre eso, pero si no, ¿para qué vamos a crear una mesa sobre temas nucleares si a nadie le interesa eso? Son los temas que nos interesen como país, que tenemos que trabajar en las mesas. Pero ustedes se pueden vincular a estas mesas que ya están. Un desafío que tenemos es cómo generar mecanismos
de participación, porque la participación no es por decreto, y la participación no es que usted diga yo quiero participar. Por ejemplo, un trabajador informal que vende yaniqueque ahí, si ese día va a una reunión a la capital, no trabajó, ¿y de qué va a mantener la familia al otro lado? Entonces, hay que utilizar la tecnología para innovar también nuestras formas de cómo articularnos, y como la mayoría tiene teléfono inteligente, la mayoría se comunica con familia de la diáspora porque tienen en Nueva York, en Francia y tal. Entonces, utilicemos esa tecnología para comunicarnos nosotros, y que si a usted le interesa participar en la lucha contra la corrupción que se da en el tema del CEA, en el tema del Banco Agrícola, en el tema del IAD, se pueda vincular a esa mesa, que es la que, o al tema de los desalojos, y participar en la mesa el día que se reúnan. En la capital se reúnen 20, pero pueden abrir un Zoom para que usted pueda participar, pueda opinar y estar. El día que haya una movilización de todo el país, vamos todos, pero usted no tiene que ir a una reunión de 1 hora a la capital gastando 1.000 pesos de transporte, gasolina, esto, lo otro, para una reunión de 1 hora. ¿Me entiende? Sí, claro, claro. Pero está abierto que ustedes puedan participar de esa mesa ahora. No tienen que decidirlo ahora, podemos irlo pensando, le podemos incluso socializar esos materiales, y como, no sé, con Diana, como vamos a definir un poco el proceso de capacitación con temas que a ustedes les interesen, ahí podemos ver qué cosa les interesa de los temas que preocupan aquí en la región. Por ejemplo, en el caso de Barahona, fue la región en Tiquillo, salió mucho el tema migratorio, y ellos plantearon que había, una cosa que yo voy a recordar, que había que darle formación a los fiscales y a los policías, porque los fiscales y los policías no saben, no cumplen con la normativa cuando apresan o hacen un allanamiento a una familia migrante. Llegan a las 3 de la mañana y violentan todo. Ese no es el rol de FORA. Nosotros no podemos darle charlas eso a los policías y a los fiscales, porque para eso está esa institución. Claro. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Primero, a las personas que forman parte de las organizaciones sociales, sí decirles cuáles son los derechos, para que cuando lleguen a las 3 de la mañana tengan con qué defenderse, con qué argumentar, una herramienta. Pero si Foro Ciudadano puede hacer una denuncia, nosotros tenemos calidad moral para denunciarle eso al país, porque ellos decían también, aquí no tenemos autoridades, todos estos problemas que nos pasan, no tenemos a nadie que nos defienda, porque las autoridades locales, el senador, los diputados y eso, se esconden debajo de la mesa, y los temas que son de este tipo, ellos no lo tocan. Pero nosotros ahí no tenemos problema, nosotros sí podemos acompañar a las organizaciones a hacer esa denuncia, o podemos nosotros hacer una denuncia al más alto nivel en el Consejo Económico Social, que tenemos representantes como por ejemplo Patricia, que forma parte del Consejo Económico, como Adeba, que el Consejo Económico levante su voz a favor de las personas a las que se le están violando los derechos.